El arte y por lo tanto la literatura saben, saben darle juego, saben relacionar, sobre todo mucho de las grandes obras literarias consisten en haber generado relaciones nuevas, relaciones que incluso en el contexto histórico no estaban registradas, eran situaciones novedosas, lo podemos ver de manera radical en la música o en la pintura o en la arquitectura, un cuadro que rompe no aparece de la nada, no es generación espontánea, pero se atreve por fin, digamos, a romper con todo el contexto que en el determinado momento histórico he estado diciendo así se hacen las pinturas, lo mismo en el asunto musical. Entonces, esta mezcla, le vamos a llamar, de las ideas y de los elementos de la realidad para conjuntarlos en una obra estética, es una de las bases sólidas que nos permiten distinguir las obras de calidad literaria o las obras de calidad artística. Y hoy tenemos una de esas que además va a tener la extraordinaria virtud de pasar ante nosotros como un asunto muy sencillo de contar, con elementos que tienen que ver profundamente con nuestra realidad nacional, con nuestro tiempo, con una aventura amorosa, con aventuras que le suceden a los personajes, cargadas de picantito ahí en términos pasionales, amorosos, sexuales, muy divertida. Es una obra genial la que voy a trabajar hoy contigo porque son de estas obras que cumplen perfectamente con la idea de este canal, que es colocarnos más o menos en un punto medio entre dar el paso a esta literatura muy convencional y esta literatura llamada de los clásicos y encontrar las virtudes o las veredas que han determinado los grandes autores para presentarnos esas enormes joyas que por nuestra poca práctica literaria, por nuestra educación, etcétera, parecería que no tenemos acceso a entenderlas. Y por otro lado, que no dejen de ser justamente obras entretenidas, que no tengan que ser obras que solo les pueda regalar 10 minutos al día porque si no empiezo a dormirme o me aburro, sino que vayan siendo obras que no quiera soltar el libro, que la idea sea me sigo aquí de corrido hasta que termine la obra porque está muy interesante, divertida, apasionante, etcétera. Bueno, hoy tenemos esa mezcla justa para este canal, con una obra profunda, bien hecha, bien escrita, con las convenciones literarias en su punto, pero que es muy divertida, muy accesible y por lo tanto, sin duda alguna, recomendable de la lectura. Y si ya la leíste, bueno, pues lo que te voy a compartir seguramente te hará mucho sentido. Se trata de Amorosos Fantasmas. Amorosos Fantasmas, una novela relativamente breve del maestrazo Paco Ignacio Taibo II. Paco Ignacio Taibo II nace el 11 de enero de 1949. En este momento tiene 74 años y nació en Gijón, en España. Aunque, bueno, pues toda su vida en realidad ha vivido en México. Tanto es así, pues es ciudadano mexicano. Y en este justo momento, hoy es domingo 16 de abril del año 2023, Paco Ignacio, el maestro Taibo, es el director de pues una de las instituciones relativamente con muchísima seriedad en el asunto cultural en México, que es el Fondo de Cultura Económica, al cual, según mi perspectiva en este momento justo, la está revitalizando como tal, ¿no? Esa dirección era bastante gris, se acomodaban ahí personajes para pasarla bien, para cobrar futuras pensiones, etcétera, etcétera, y me parece que el maestro Paco Ignacio ha llegado a renovarla de manera bastante radical. Bueno, pero aquí lo vamos a ver en realidad en su faceta de escritor, que es muy buena. Él, además, aquí anoté que es el creador de un personaje importantísimo en la literatura mexicana, que es Héctor Velasco Arain. Es un detective que en realidad ha pasado, o él lo pone en muchísimas aventuras. Hay un texto del año 2022 que se llama Todo Velasco Arain, donde debe estar bien interesante, pues porque son todas las aventuras que este detective pasa. ¿Qué características importantes tiene este detective? Sobre todo que es absolutamente mundano, es un tipo como cualquiera de nosotros, es un tipo de mediana edad, chilango, clase mediero y que se mete en un montón de problemas, pero tiene una virtud espléndida o varias espléndidas.
él no se sabe heroico, él no es un héroe, ni tampoco anda por la vida deprimido, ni tampoco creyendo que es detective por sus valores morales. No trae la banderita del héroe, pero tampoco es intrascendente. Entonces es un personaje muy real. De verdad le crees en su chamba y además pues conoce y se mete en las cloacas de lo que es la policía y la justicia en México. Pasa un montón de aventuras, aventuras todas absolutamente creíbles, muy divertidas, paradójicas, como va a ser justo estos amorosos fantasmas. Esa es la gran virtud del detective Velasco Chain. Ahora mismo, yo el otro día lo vi llevado a una serie televisiva y la verdad es que no aguanté ni siquiera el primer capítulo, porque justo desde la dirección de ese trabajo empezaron a quererle dar cuestiones estas como folclóricas, folcloroides le voy a llamar, voy a decir con ese barbarismo, y que lo hacen, que no es la esencia que tan maravillosamente le ha compuesto Paco Ignacio Taibo a lo largo de las aventuras en las que lo hace participar. Bueno, pues vámonos a este Amorosos Fantasmas, una espléndida obra breve, poderosa, divertida, con un final absolutamente inesperado. Que esos finales que cuando regresamos al principio del libro, casi siempre que hay una especie de final inesperado, de un final que le queda un saborcito así como de dónde se salió, por qué lo está armando, de dónde armó esta especie de salida. Regreso yo al principio, a las primeras páginas del libro y me doy cuenta que ya me lo había advertido, ¿no? Y muy bien por él, entonces muy bien por el autor o por el narrador que nos dice, esta historia ya te la había yo planteado, ya estaba aquí, es más, si te fijas bien, si pones atención, es posible que hasta la respuesta ya te haya dado, pero no la revisaste, me ganó el decir narrativo, me fui, le voy a poner así unas comillas enormes, me fui con el chisme tan sabroso de lo que me estaba contando que perdí los puntos, las boyas donde el camino me estaba diciendo puede ir terminando en esto o esto que tú estás pensando que es muy sorpresivo en realidad no lo es, venía de un planteamiento ya, si no absolutamente planeado en la historia, sí que ya se podía vislumbrar en el andar de la narración. Bueno, pues tenemos a Héctor Velasco Arain generando, resolviendo un caso en esta situación, un caso de la lucha libre en México. Y dice, Héctor contempló el rostro enmascarado de un luchador de lucha libre por el que corría una lágrima. Así arranca, este es el primer enunciado de la novela. Se sorprendió. Primero, los luchadores no lloran. Esto es una acción indiscutible y tiene todo el sentido, ¿no? Si has visto en revistas o en las películas, no sé si exista un luchador que llore. Bueno, esto ya lo hace genial al buen maestro Paco Ignacio. Ya arranca con algo inusitado, ya arranca con algo muy poderoso en términos culturales, ya está rompiendo, ya está generando una imagen como estas que te planteé al principio, de las que hace la literatura y el arte. Ya está lanzándonos algo novedoso, que está en la realidad. Es decir, no es nada, no aparece de la nada. Los luchadores seguramente, bueno, no seguramente, absolutamente cierto, que tienen sentimientos y que seguro llorarán, pero con la máscara puesta, esta es una nueva posibilidad, es algo nunca visto en la realidad de ese contexto. Entonces, Héctor contempló el rostro enmascarado de un luchador de lucha libre por el que corría una lágrima. Se sorprendió. Primero, los luchadores no lloran, esto es una acción indiscutible. Segundo, existía un problema técnico. La máscara debería estorbar el natural fluir de las lágrimas, es cierto, si yo ahora lloro, pues la lágrima correrá por mi piel. Con la máscara eso no podría pasar porque se absorbería o lo que sea, y sin embargo lo está viendo. Debería estorbar el natural fluir de las lágrimas. Aún así, a pesar de las dos objeciones, que los luchadores no lloran y que la máscara debería obstruir el natural fluir de las lágrimas, el tipo sin duda estaba llorando. Y esto es genial, es el descubrimiento en Macondo del hielo, es pensaba en los 100 años de soledad, esta rememoración
donde García Márquez, aquí lo hemos trabajado en esta serie, juega en un párrafo con los tres tiempos, el pasado, el futuro, el presente, y se los brinca de orden. Es este descubrimiento maravilloso, ¿no? Del gran cuento de que cuando despertó el dragón seguía aquí y con el cual pueden arrancar muchísimas obras en tanto estructura. Bueno, pues Taibo lo usa y nos lanza a una cosa que no ocurre, pero que está ocurriendo. Abre con la gran sorpresa. Al lector avisado ya lo atrapó, ya dijo, a ver, me quedo. Y es una especie de juego para que también cualquier lector digamos, ok, a ver, aquí algo está pasando, los luchadores no lloran y si lloran, la máscara tendría que haberle secado la lágrima y sin embargo lo está haciendo. Seguro me voy a quedar a leer a ver en qué se desenlaza esto. Amorosos Fantasmas es una historia de amor, sin duda alguna, que tiene, bueno, y que pasa por todos los procesos. Hace entonces Paco Ignacio 3 o 4 líneas más o menos paralelas muy interesantes, porque trabaja la historia de amor, con la cual le va a dar una sorpresa brutal, en medio del asunto violento como tal, o agresivo, cuando menos que implica la lucha libre, al mismo tiempo que nos genera una especie de espejo o de microscopio del México y de la ciudad de ese tiempo, del tiempo de la lucha libre, etcétera, etcétera, donde terminamos reflejándonos sin duda alguna. Esas líneas cabalgan y le dan sustento a todo el asunto de la historia como tal, de la narración. En ese sentido, incluso no es tan importante de qué trata la novela. Me lo voy a brincar incluso como una práctica. Lo importante no es qué sucedió, qué pasa históricamente o narrativamente para que yo te lo cuente y más o menos sepas de qué va. Te estoy dando los elementos. Hubieran podido cambiar aquí. Lo grande de este trabajo es como en una pintura donde sombrea, donde delinea, donde unió temas aparentemente que no estaban. Pero que sin embargo si se desligaran se caería, se deshace el trabajo como tal, perdería fortaleza. Bueno, ya nos abrió con esta cosa inusitada, con esta cosa nueva. En su investigación, bueno, lo otro que te quiero decir es que hay una historia de amor, de un amor neto, hay un asesinato, y en medio de todo eso, como hilo conductor de todo eso, está la investigación policíaca. Investigaciones policíacas que este detective privado no son oficiales, por lo tanto, él, bueno, pues se tiene que meter a buscar su información de distintas maneras, a veces soborna, negocia, ajusta, lo golpean, se escapa, etcétera. Pues dentro de este misterio que implica una investigación policíaca o detectivesca, mejor dicho, se sostiene todos estos rangos, podríamos decir, que al final nos vamos a encontrar con que lo que nos sigue moviendo al hombre son las cuestiones relativamente básicas, el amor, la ambición, el deseo, etcétera. Va platicando con un taxista con un tapicero, perdón, y el tapicero dice, de dar pena, dijo el tapicero pensando cómo en medio de la crisis política, cultural, económica de nuestro país, el ascenso de los más culeros, hijos de las clases medias, al poder, le estaba dando en la madre a este país. Ahí Taibo o el narrador sueltan de manera muy cotidiana en los labios de un tapicero estas determinaciones de la estructura política cultural de nuestro país, diría yo incluso económica, y las dejan en situaciones muy humanas. Sin duda el sistema está descompuesto, sin duda está contaminado y echado a perder, pero somos los seres humanos que habitamos ese sistema y que muy probablemente llegamos a esas instancias con buenas intenciones, pero que después culpamos de manera cobarde al sistema cuando en realidad somos nosotros los que lo seguimos descomponiendo. Y este tapicero dice, está jodido, está muy cabrón que en medio de esta crisis los peores elementos de las clases medias, es decir, ni siquiera son los que han sido toda la vida enriquecidos, estas clases medias encabronadas, enojadas, frustradas, que pretenden hacer una revolución o una reforma solo para cambiarse ellos de lugar, pero en realidad no tienen la menor intención de generar un bien para la nación, para el pueblo, etc. Y ese arribo de estos justamente trepadores, arribistas, gandallas, etcétera, pasados de lanza, lo que sea, le está dando en la madre del país. Esa es la situación teórica que alcanza a leer nuestro tapicero.
Y luego Taibo se aventa una joya. En medio de esta investigación va a parar a una fiesta de 15 años y dice Velasco Araín, estas fiestas de 15 años tan, creo, no sé, bueno, es que hace mucho que no voy a estas, pero supongo que siguen moviéndose de la misma manera, como tan tradicionales y tan hipócritas, tan cargadas de nuestra moral, tan dignas de una especie de lástima. Escuchen el párrafo. Las fiestas de 15 años ventilan con su ritual algunas de las más grandes derrotas populares de México. Son la prueba de que queremos ser como los otros. Es decir, las fiestas de 15 años son fiestas de intentos de desenajenarnos de nuestra propia realidad, pero para enajenarnos en otra, para quitarnos, para bañarnos por alguna vez, para quitarnos lo jodido. Yo les decía a algunos compañeros que es muy probable que en las mañanas, en el transporte público, en el metro, en el metrobús, la gente porque me ha tocado verlo, que la gente se pone muy contenta cuando, de la manera que sea, incluso violenta, se abren las puertas de la estación y ganan un lugar en el metro. Y yo les decía, bueno, pues hay que tratar de entenderlos, porque a lo mejor ese ganar ese asiento en el metro es su único triunfo en el día. Es lo único positivo que la vida les regala en el pinche día. Entonces, por supuesto que lo van a buscar con toda su alma, su corazón y sus madrazos. Las fiestas de 15 años ventilan con su ritual algunas de las más grandes derrotas populares de México. Son la prueba de que queremos ser como los otros, que hemos aceptado los restos del banquete. Es decir, no tengo la fiesta no tengo el dinero para hacer la fiesta en el mejor salón de la ciudad y con los mejores trajes y contratar al mejor chef como lo hace la clase alta, pero sí puedo cerrar mi casa, sí puedo preparar pollito con mole y arroz y sí puedo hacer una fiesta. No al mismo nivel, pero incluso con más ganas, con más autenticidad, con más folclore, con más diversión, pero bien Taibo, porque dice, en realidad solo es un traslado, es un intento de que alguna vez, de querer blanquearnos, de que se nos quite un poco lo mugrosito. Que hemos aceptado los restos del banquete. Por una escalera de utilería bajan las quinceañeras en medio de nubes de hielo seco. Toda la pompa que oculta la falta de recursos económicos, todo lo exagerado que está intentando disimular que somos pobres, toda la pompa que oculta la falta de recursos económicos está presente. Jarrones con gladiolas, la mitad de plástico, abanicos aunque sea en febrero, sí, pero también mesas con el logo de la cerveza Carta Blanca, cubiertas por manteles medio sucios. Esa es, y esa manera de generar esa celebración, de generar ese rito, es justamente lo doloroso, pues, y que aquí la literatura y esta obra lo único que hace es mostrárnoslo. En nosotros estaría revisar este punto desde este asunto crítico, es justo esa situación de intentar salir por medio de este rito, intentar olvidarnos de que estamos alimentándonos de miseria como tal. La gran bronca con mis alumnas en la preparatoria, cuando me tocaron los grupos donde las chicas están en los 15 años, lo que a mí me sorprende como tal es su falta de conciencia. Y era una cuestión como de qué no ves, o sea, tienes 15 años con las carencias, con tu papá reclamándote que no te puede comprar libros, con zapatos que te tienen que durar el año entero, en una escuela de este nivel de calidad en tanto sus elementos físicos, etcétera, pues el lugar simplemente donde vives. Y con esa conciencia, no solo a veces tú, sino los papás son los que quieren esa fiesta, es terrible, es esto, es profundamente doloroso si lo vemos desde ahí. Pero bueno, pues es parte de este ámbito social, cultural que nos mueve, que yo a veces de manera hasta peligrosa diría que creemos que nos hace. Ahí sí me parece peligroso pensar que así somos, que esa es nuestra manera eh, eh, ontológica de ser. Y ya me parece muy jodido. O sea, el mexicano es así. No, nos hemos construido así y le tenemos mucho miedo a estos fantasmas que nos dicen que estamos persiguiendo esas acciones, que estamos persiguiendo esas actitudes y que tienen en realidad un enorme hueco
de soledad, de frustración, etcétera, etcétera, y que la respuesta es salud y sigue echando desmadre, no seas amargado. Bueno, pues aquí está esta joyita, ¿no? Y luego Velasco Arana avanza, aparecen pues los buenos y los malos como tal, la novela sigue muy divertida y se acerca la gran sorpresa, la brutal gran sorpresa de la novela del luchador. Eh, el luchador está a punto de, Velasco Arana incluso ya deshiló, ya tiene la respuesta. Socialmente no va a aparecer, socialmente incluso periodísticamente, cuando está a punto de aparecer, el tipo que solicitó la investigación porque algo pasaba con su amor, justamente él es el que mata a esa posibilidad, la vuelve a enterrar. Todo lo que se permitió descubrir, él mismo se encarga de que no se descubra. Y entonces Velasco Arana dice, bueno, pues ¿por qué? Entonces, ¿para qué demonios me invitaste a descubrir lo que una vez que aparece, tú mismo te encargas de enterrar? Que es genial. Estoy pensando si lo digo o no, porque creo que no lo voy a decir para que te acerques a la novela. Me parece que somos más las personas que no han leído la novela y vale la pena revisarla que el análisis como tal, diciéndote el final. Dice entonces, perdón, me falta dos. Hoy debe ser uno de esos días en los que hablo por hablar, decía la voz de Virginia desde la casetera en el estudio, y quisiera encontrar con mi voz a alguien que se hiciera eco, algo así como dejar de oírme a mí misma para poder oír a otro, de manera sensata, de manera existencial, de manera ontológica, diría yo. Saber que la soledad es una tontería que una inventa jugando, es parte de nuestra neurosis. La soledad no existe, es un bloqueo de mi ego para ponerme ahí y hacerme creer que necesito, apoyado absolutamente, yo en este momento diría, por el capitalismo brutal, pero en realidad por cualquier sistema político social, para mantenernos ahí, para creer que necesitamos del Estado, del consumo, del trabajo, de la iglesia, etcétera, etcétera. Dice entonces, y quisiera encontrar con mi voz a alguien que se hiciera eco, algo así como dejar de oírme a mí misma para poder oír a otro, saber que la soledad es una tontería que una inventa jugando, pero que solo se trata de eso, de un juego. Es, es una gran obra. Te acabo de leer hace un momento con la fiesta de los 15 años, en nuestro nivel cultural, en nuestro nivel económico, social, una transparencia perfecta de lo que generamos, ¿no? Del engaño en el cual vivimos. Y esta transparencia nos puede llevar al nivel psicológico, en el cual estamos buscando la satisfacción de nuestras carencias, nuestros estados físicos, emocionales, intelectuales, etcétera, etcétera. Y aquí en esta crisis, esta muchacha dice justamente eso, que lo plantea incluso como un asunto verdaderamente de nivel espiritual. Alguien que esté al otro lado, que no esté jugando a fingir. Yo misma en ese sentido, dice ella, mi propia voz para reconocer que mi soledad no es un invento, que no estoy jugando, o que en todo caso si estoy jugando, es solo eso, es un juego, es casi una determinación religiosa, mítica. Es un juego, la vida es un juego, pues juégalo, ¿no? Diría el querido Freddie Mercury con Queen, play the game, pues juega el juego, suéltate y relaja, estate tranquilo y éntrale al juego, y éntrale al juego de manera seria, de manera apasionada, de manera vital. Ahí sí entonces asumo esta fiesta de los 15 años. Es un juego y estamos jodidos. Y venga, pues ya está puesto ahí y con todo lo jugamos, sabiendo que parte desde ahí, que no nos aleja y que no nos engaña, sino que justamente por el otro lado es la oportunidad de mostrar quizá ese rostro auténtico porque viene de la libertad de asumir mi posición. Esto soy, aquí estoy y juego a eso. Y entonces me parece que el proceso de enajenación se diluye maravillosamente. Y luego, pues ahora sí, el final. Dice, lo maté por amor, pendejo. ¿No te das cuenta? Era por amor. Y ni me vayas a decir otra cosa. Ni vayas a decir nada. Ni vayas a abrir la pinche boca. Ni digas nada.
nada. Cuando la sociedad, quizá nosotros mismos, no estamos preparados para dar una respuesta adecuada o para sostener nuestro acto en el ámbito cultural que nos rodea, es mejor esta nada. Pero, eh, pero los personajes en esta novela, por eso me parece que son heroicos, porque ya no pretende jugar, no está queriendo hacer un montaje. Aquí ya tenemos también el libro del maestrazo Jorge Volpi, que va sobre esta novela periodística eh, a partir del montaje que hace las grandes compañías para asuntos políticos, para manipular, para ganar dinero. Acá no, acá el personaje dice, ya no voy a seguir jugando, pero socialmente no están preparados para la noticia. La noticia es la que no te quiero revelar para que vayas a la novela y encuentres qué le pasó a este luchador, de quién estaba enamorado y cómo de verdad, por ese amor que tenía, tuvo que hacer este acto. Lo vuelve un asunto semitrágico, o yo diría francamente trágico, con el asunto en relación a la tragedia griega. Es nuestro héroe que tiene que ir a cumplir con ese destino, pero que en este caso su grupo social, su contexto, su coro de compañía de este andar trágico no está preparado para escuchar esa noticia. Si la suelta, el escándalo podrá ser muchísimo más, se podrá tergiversar la realidad, se quedará en medio de un brutal remolino. Y en este sentido él dice, prefiero la paz. Y ahí la obra cobra de verdad características o pequeñas texturas de alta dramaturgia, de alto drama y muy cerca, como te digo, de este asunto trágico. Si no fuera porque la novela está cargada de situaciones cotidianas, divertidas, que así lo plantea el maestro Paco Ignacio Taibo II, y eso permite que cualquiera de nosotros nos acerquemos a leerla, podríamos perfectamente estar hablando de términos muy filosóficos donde un personaje o estos personajes se cuestionan situaciones muy profundas del amor, de lo social, de la identidad, como lo acabamos de decir. Es decir, en términos generales y para ir cerrando, temas muy profundos, pero puestos de una manera tan divertida y tan cotidiana que es muy probable que ni siquiera nos demos cuenta del agujero brutal en términos de angustia metafísica que están expresando y que están viviendo estos personajes. Bueno, pues el gran cuestionamiento ahora que leas la novela y que si quieres ahora sí, pues ya lo compartas aquí, es de quién estaba enamorado este luchador que tuvo que, cual pensaría, cual Romeo y Julieta, cual final de Romeo y Julieta, decidir, porque la muerte es un mejor lugar para estos amantes, en el caso de Romeo y Julieta, que la realidad de su Verona, donde iban a ser sacrificados, incomprendidos, etcétera, etcétera. Bueno, por eso dice, lo maté por amor, era por amor, y ni me vayas a decir otra cosa. Eran historias, al final, dice, eran historias de amor a medio camino, quizá como nuestro país, quizá como nuestro propio crecimiento, inexistentes historias de amor, puras, pinches, culeras historias de amor derrotadas porque nunca fueron. Y ay, aquí duele también porque es muy probable que esta sea nuestra condición de mexicanidad. No somos una historia de amor que corremos el riesgo de nunca ser. Y aquí también lo hemos trabajado con el maestro, ahora mismo se me escapa. Hemos escogido ser un ajolote porque el ajolote es una especie que en un determinado momento decide no avanzar, quedarse como ajolote y no convertirse en salamandra. Y eso va mucho con lo mexicano. Somos una raza, le voy a llamar, aunque el término no me gusta para nada, determinada a quedarnos como ajolotes, a no crecer, a extrañar tanto nuestro pasado, nuestra madre, nuestro padre, que no damos el salto por convertirnos en estas salamandras y que nos quedamos a habitar ahí en medio, en una especie de pantano, entre que no acaba de tener tierra y agua, y ahí no avanzamos. Y hay que ir enfrentando otra vez esas realidades y tomar nuestras propias decisiones. Por eso dice, historias de amor derrotadas porque nunca fueron, como las mías, informó el detective a su reacio subconsciente.
esas historias, esta historia de este luchador que tuvo que matar por amor, es como la mía propia. Yo mismo, Velasco Arain, cuántas veces he matado mis propias historias. Esta reflexión, de nuevo, de verdad, sé que es parecería una situación que estoy exagerando, pero coloca a nuestro personaje como un héroe clásico, como un héroe griego, como las mías, informó el detective a su reacio subconsciente. Se quedó pensando en que de nuevo todos habíamos perdido otra batalla. Cuando no aceptamos, socialmente hablando, una realidad como la que vivió, como la que le da sustento a estos amorosos fantasmas, cuando la cancelamos, cuando los que la viven incluso deciden mejor no compartirnosla, como, es decir, el 90% de la literatura no tendría sentido, ¿no? Si el soldadito de plomo decide ya no salir, si Pinocho decide ya no regresar, si Edipo se suicida, etcétera, etcétera, cuando no damos el paso a esa trascendencia, nos quedamos atorados y entonces, dice, se quedó pensando en que de nuevo todos habíamos perdido otra batalla. La realidad es ruda, es fuerte, nos puede molestar, pero creo que no va a haber crecimiento si no la enfrentamos, si no nos dejamos habitar por ella y justo los dolores, los rencores, las extirpaciones, pero también las caricias que nos puedan regalar nuestros amorosos fantasmas. Amorosos fantasmas, Paco Ignacio Taibo II, una joyita que no deberías perderte, así como toda la saga que seguramente aquí iremos trabajando poco a poco del maravilloso Héctor Velasco Arán. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal de YouTube. Chao.